Hay una pregunta que se sitúa en el centro de todo lo que está ocurriendo en este conflicto, en este preciso momento, y es una pregunta que los comunicados oficiales de Washington se esfuerzan por evitar responder directamente. Buques de guerra estadounidenses están ardiendo en el Golfo Pérsico, portaaviones, destructores, bombarderos, uno tras otro, recibiendo impactos con una precisión que ha dejado atónitos a los analistas militares de ambos lados del debate, y ni siquiera las voces más leales en los medios estadounidenses pueden seguir fingiendo lo contrario. Los daños son reales, están documentados y están siendo confirmados por fuentes que nadie puede descartar como propaganda iraní. Así que la pregunta es esta: ¿quién le dijo a Irán dónde apuntar? Porque lo que estamos viendo no es un golpe de suerte, no es el resultado exclusivo de las capacidades de vigilancia iraníes. Irán ha estado bajo sanciones tecnológicas durante décadas. Su infraestructura independiente de inteligencia, aunque significativa, no posee el tipo de datos de targeting satelital en tiempo real que le permitiría acertar de manera consistente en los activos más sensibles y mejor defendidos de la flota naval estadounidense. Alguien está proporcionando esos datos y hoy ya sabemos quién. Antes de entrar en los detalles, y los detalles son importantes, suscríbete ahora mismo a From Report si aún no lo has hecho. Esta es la historia que define lo que realmente es este conflicto, y lo estamos cubriendo en todas sus dimensiones en vivo de lunes a viernes. Pulsa ese botón, comparte este video y entremos en materia. La confirmación no provino de los medios estatales rusos, no provino de los anuncios militares iraníes. Llegó simultáneamente desde The Washington Post, The New York Times, Associated Press y Reuters, citando a múltiples funcionarios de inteligencia estadounidenses con acceso directo a evaluaciones clasificadas. 3 funcionarios con conocimiento de la inteligencia describieron la situación al Washington Post en términos notablemente específicos. Rusia está compartiendo coordenadas satelitales en tiempo real con Irán, ubicaciones precisas de buques de guerra estadounidenses en el Golfo, posiciones de aeronaves estacionadas en bases de la coalición en toda la región, clasificaciones de objetivos prioritarios, qué instalaciones atacar primero, qué activos neutralizar y qué equipo usar contra cada objetivo. La inteligencia que se está transmitiendo desde Moscú a Teherán es descrita por los propios funcionarios estadounidenses con una sola palabra: exquisita. Esa palabra importa. Exquisita no significa adecuada, no significa útil, significa precisamente calibrada, inusualmente detallada y operativamente decisiva. Significa que cuando un dron o misil iraní despega hacia el Golfo Pérsico, no está buscando un objetivo. Ya sabe exactamente dónde está ese objetivo, cómo es su postura defensiva y dónde se encuentran sus vulnerabilidades. Esa inteligencia proviene de satélites militares rusos y sistemas de vigilancia, tecnología que Irán, debido a décadas de sanciones occidentales, simplemente no posee de forma independiente. El conflicto que comenzó con Estados Unidos e Israel atacando Irán se ha transformado ahora en algo categóricamente diferente. Lo que estamos presenciando es un enfrentamiento proxy directo entre 2 potencias nucleares. Rusia no está disparando misiles contra buques estadounidenses, pero la inteligencia rusa está dirigiendo los misiles iraníes hacia los buques estadounidenses. La distinción es legal y diplomáticamente significativa. El efecto operativo es idéntico. Para entender por qué Rusia tomó esta decisión, hay que comprender lo que Rusia ha estado diciendo durante los últimos 5 años.
porque la simetría aquí es tan precisa que no puede ser accidental. A lo largo del conflicto en Ucrania, la queja más consistente y sonora de Rusia ha sido esta: las fuerzas ucranianas están atacando objetivos dentro de territorio ruso, utilizando coordenadas proporcionadas por la OTAN. Moscú argumentó repetidamente que si las agencias de inteligencia occidentales están alimentando datos de targeting a misiles y drones ucranianos que atacan suelo ruso, entonces la OTAN no es un apoyo pasivo a Ucrania, es un participante activo en la guerra contra Rusia. Ese argumento fue en gran medida descartado o minimizado en las capitales occidentales. La posición oficial era que proporcionar datos de targeting no es lo mismo que apretar el gatillo y por tanto no constituye una participación militar directa. Rusia ha aplicado ahora esa misma lógica en la dirección opuesta. Están proporcionando a Irán datos de targeting para ataques contra activos militares estadounidenses. No están disparando las armas. Irán sí. Según el estándar que Washington estableció en Ucrania, Rusia simplemente está proporcionando apoyo de inteligencia a una nación aliada que se defiende de una agresión. Moscú ha tomado el propio argumento de Estados Unidos, lo ha dado la vuelta y ahora lo está usando para justificar hacer a la Armada de Estados Unidos en el Golfo Pérsico exactamente lo que Washington le hizo al ejército ruso en Ucrania. La persona que podría articular con mayor claridad esta equivalencia y por tanto desafiar con más credibilidad el comportamiento de Rusia es Donald Trump, que es precisamente por eso que se le hizo la pregunta directamente. Un reportero de Fox News, que no es precisamente un medio hostil, le preguntó a Trump sin rodeos en una conferencia de prensa si era consciente de que Rusia estaba proporcionando a Irán las coordenadas que se están usando para atacar activos militares estadounidenses. La respuesta de Trump fue calificar la pregunta de estúpida y cambiar inmediatamente de tema para hablar de atletas universitarios. El comandante militar más poderoso del planeta, al ser preguntado si una potencia nuclear está ayudando activamente a un adversario a destruir la flota naval de su país, cambió de tema. Esa reacción te dice todo lo que necesitas saber sobre la posición imposible en la que Washington se encuentra ahora. La secretaria de prensa de la Casa Blanca fue preguntada por separado sobre el mismo tema y respondió que, francamente, no importa. Que esa respuesta sea examinada con la seriedad que merece. Buques de guerra estadounidenses han sido alcanzados. Un destructor ha quedado fuera de servicio. Un bombardero ha sido neutralizado. El USS Abraham Lincoln recibió lo que el propio Trump confirmó que fue una salva de 101 misiles. La base militar estadounidense en Bahrein que existía ha sido efectivamente destruida. Y la posición oficial de la administración es que la fuente de la inteligencia de targeting utilizada para lograr todo esto no importa. La razón de esta postura no es difícil de entender, aunque sí sea difícil de aceptar. Condenar públicamente a Rusia por proporcionar coordenadas de targeting a Irán obligaría a Washington a reconocer el paralelismo directo con lo que hizo en Ucrania. Forzaría un enfrentamiento con Moscú en un momento en el que Estados Unidos ya está estirado en dos teatros de conflicto importantes y ve cómo su coalición regional en Oriente Medio se derrumba país tras país, y obligaría a Trump, quien ha pasado años cultivando una relación particular con Vladimir Putin, a levantarse y decir directamente que Rusia está matando a marineros estadounidenses. Él no va a hacer eso.
La secretaria de prensa no va a hacer eso. Por eso la posición oficial es que no importa, incluso mientras los barcos arden. Un congresista republicano, Don Bacon, llegó incluso a decir públicamente que la mayoría de los estadounidenses considera esto irrelevante. La postura oficial del partido gobernante es que la inteligencia rusa dirigiendo misiles contra buques navales estadounidenses en el Golfo Pérsico es irrelevante. Eso es en lo que se ha convertido el discurso político estadounidense en este momento, y vale la pena detenerse un instante en ello antes de continuar. Ahora veamos el cálculo estratégico de Rusia, porque esta decisión no surgió de la emoción ni del impulso. Surgió de una evaluación fría de lo que Rusia no puede permitirse perder. La supervivencia del régimen iraní es, desde la perspectiva de Moscú, un interés estratégico no negociable. Y el razonamiento es sencillo. Si Estados Unidos derrota militarmente a Irán y logra sus objetivos en la región, el estrecho de Hormuz, por el que circula el 20% del suministro mundial de petróleo y por el que pasa aproximadamente el 80% de las importaciones de petróleo de China, quedaría efectivamente bajo control estadounidense. Ese resultado le daría a Washington un estrangulamiento sobre el suministro energético tanto de su socio económico más importante como del mayor desafiante al dominio global estadounidense. Ni Moscú ni Pekín pueden permitir ese desenlace. Las apuestas son demasiado altas y las implicaciones demasiado permanentes. Rusia también tiene un interés bilateral más inmediato. Irán y Rusia firmaron acuerdos de cooperación militar por valor de aproximadamente $590 millones, que incluían sistemas de defensa aérea capaces de interceptar aeronaves avanzadas y misiles de crucero. La activación de esa asociación en condiciones de combate real no es solo un favor a Irán, es una prueba de campo de la tecnología militar rusa contra el hardware occidental más sofisticado. Cada interceptación iraní de un misil estadounidense, cada dron que sobrevive a las defensas aéreas americanas, cada barco que recibe un impacto, todo ello genera datos de inteligencia que los ingenieros militares rusos están estudiando en tiempo real. Este conflicto es la evaluación en vivo más completa de la tecnología militar rusa versus la estadounidense desde la Guerra Fría, y Rusia la está llevando a cabo sin poner un solo soldado en el campo de batalla. Más allá del hardware está la geografía. Rusia, tras el colapso de su posición en Siria, ha estado trabajando para reconstruir su influencia en Oriente Medio. Perder a Irán no significaría solo perder a un aliado. Significaría perder el vehículo principal a través del cual Rusia proyecta poder y relevancia en la región. Para el Kremlin, esto es existencial en el sentido estratégico. Por eso, Dmitry Peskov, el portavoz del Kremlin, se negó a comentar los informes sobre el intercambio de inteligencia mientras Putin activaba simultáneamente su diplomacia telefónica con Emiratos Árabes Unidos, Bahrein y Qatar. Esa yuxtaposición es deliberada y reveladora. Rusia se está posicionando públicamente como una posible fuerza estabilizadora, pidiendo acuerdos de alto el fuego en el Golfo, mientras en privado habilita los ataques que hacen necesario ese alto el fuego. Es una jugada que sirve a múltiples propósitos al mismo tiempo. Mantiene a Irán en la lucha, abre una brecha entre Washington y sus socios del Golfo y posiciona a Moscú como un actor indispensable en cualquier resolución eventual. La respuesta de Irán al acercamiento diplomático de Putin fue igualmente calculada. Teherán señaló su disposición a detener los ataques contra otros estados árabes
con una sola condición: que esos estados dejen de permitir que las fuerzas estadounidenses utilicen su territorio y espacio aéreo para llevar a cabo operaciones contra Irán. Si las bases en su suelo se usan para atacar Irán, Irán se reserva el derecho de responder independientemente de dónde se encuentren esas bases. Esa condición no es irrazonable desde la perspectiva estratégica de Irán, pero también es imposible de aceptar para Washington, porque aceptarla significaría pedir a los estados del Golfo que expulsen efectivamente a las fuerzas estadounidenses, que es precisamente lo que Irán ha querido desde antes de que comenzara este conflicto. La condición está diseñada para ser una cuña: o los estados del Golfo cumplen y Estados Unidos pierde sus bases regionales, o se niegan e Irán continúa atacando su infraestructura. Ambos resultados sirven a los objetivos de Teherán. Y aquí es donde el papel de Putin se vuelve más significativo. Al posicionar a Rusia como mediador de un acuerdo de alto el fuego en el Golfo, Moscú gana legitimidad diplomática en un teatro donde había estado prácticamente ausente desde la evolución de la situación en Siria. Consigue un asiento en la mesa donde eventualmente se negociará el orden posterior a la guerra en Oriente Medio. Y logra todo esto mientras sus servicios de inteligencia continúan guiando misiles iraníes hacia buques estadounidenses. Ahora traigamos a China al panorama, porque el papel de Pekín en este conflicto está siendo sistemáticamente subreportado y es esencial para entender la arquitectura completa de lo que Washington está enfrentando. China está manteniendo un perfil deliberadamente bajo. No hay anuncios dramáticos, no hay despliegues militares, no hay declaraciones públicas que puedan interpretarse como participación directa. Lo que China está haciendo en su lugar es económico. Pekín sigue comprando petróleo ruso y petróleo iraní a gran escala, utilizando monedas locales en acuerdos comerciales bilaterales que eluden completamente el dólar. La infraestructura financiera que hace esto posible, la misma infraestructura que amenaza al sistema petrodólar que cubrimos en una transmisión anterior, ya está operativa y maneja volúmenes significativos de transacciones. Más crítico aún para la dimensión militar, China es la fuente de los microelectrónicos que van en los drones iraníes. La serie de drones Shahed, que se han convertido en el sistema de armas más temido y más discutido en este conflicto, se fabrican utilizando componentes de origen chino. Sin los microelectrónicos chinos, la producción de drones de Irán se ralentizaría drásticamente. Con ellos, la línea de producción sigue funcionando y los stocks siguen creciendo. China no está disparando drones contra buques estadounidenses, pero componentes chinos están presentes en cada dron que lo hace. Estados Unidos se encuentra ahora en una posición en la que simultáneamente intenta descubrir cómo contrarrestar los drones iraníes y, según informes, ha recurrido a Ucrania en busca de consejo, dado que las fuerzas ucranianas tienen la experiencia en el mundo real más extensa, lidiando con los mismos sistemas de drones que Rusia desplegó allí. La circularidad geopolítica de esa situación es casi perfecta. Estados Unidos le está preguntando al país al que armó contra Rusia cómo contrarrestar las armas que Rusia ayudó a desarrollar y China ayudó a construir, ahora siendo usadas por Irán contra buques estadounidenses. Cada hilo de este conflicto conduce de vuelta al mismo conjunto de interdependencias que Washington pasó años fingiendo que no existían. Ahora abordemos la cuestión de la invasión terrestre, porque ya no es teórica y las implicaciones de que avance son graves.
Informes de NBC y otros medios regionales indican que Trump ha expresado en privado su interés en desplegar tropas terrestres dentro del territorio iraní para lo que se describen como misiones estratégicas específicas. El contexto de esto es el aparente fracaso de la estrategia de desestabilización kurda, el plan de utilizar fuerzas kurdas para crear inestabilidad interna dentro de Irán, fracturar su cohesión territorial y generar el tipo de presión interna que podría forzar un cambio de régimen desde dentro. Ese plan no ha funcionado. 3 intentos separados de activarlo han fracasado, según informes, y cuando la campaña aérea no produce los resultados deseados y la estrategia de desestabilización proxy ha fallado, la presión para considerar una opción terrestre aumenta. No se ha firmado ninguna orden, eso debe quedar claro, pero el hecho de que altos funcionarios estadounidenses confirmen que la opción se está discutiendo, que está sobre la mesa, que se está considerando seriamente. Eso en sí mismo es una escalada significativa en el entorno retórico y de planificación, porque un despliegue terrestre en Irán no sería una operación quirúrgica, sería una invasión de un país de 90 millones de habitantes, con un ejército profundamente motivado, un terreno extraordinariamente difícil para fuerzas mecanizadas y una población que durante 40 años ha sido educada para ver a las fuerzas estadounidenses como una amenaza existencial a su nación y a su forma de vida. Solo el cálculo de bolsas de cadáveres debería dar pausa a Washington. Las campañas aéreas son políticamente sostenibles mientras las bajas estén principalmente del otro lado. En el momento en que los soldados estadounidenses empiecen a volver a casa en ataúdes envueltos en banderas desde suelo iraní, la ecuación política interna cambiará por completo e irreversiblemente. Trump tiene elecciones de mitad de mandato acercándose. Los precios del combustible ya han subido un 30%. El apoyo público a esta guerra nunca fue fuerte. Una invasión terrestre que produzca bajas estadounidenses a gran escala no solo pondría fin a la guerra políticamente, podría poner fin a la administración. Hay una dimensión más que examinar antes de cerrar y conecta todo lo que hemos cubierto hoy con la trayectoria más amplia de este conflicto. Ucrania se encuentra ahora en ambos lados de esta guerra simultáneamente. Soldados ucranianos están, según informes, desplegados en Oriente Medio, asesorando a las fuerzas estadounidenses en contramedidas contra drones, basándose en su experiencia enfrentando drones iraníes suministrados por Rusia en su propio territorio. Y en el otro lado de la balanza, Rusia está asesorando a Irán y proporcionando datos de targeting que se están usando para destruir activos militares estadounidenses. La guerra en Ucrania y la guerra contra Irán no son conflictos separados, son nodos en la misma red, conectados por tecnología, por intercambio de inteligencia, por relaciones proxy y por los cálculos estratégicos de potencias que han concluido que sus intereses se sirven mejor asegurándose de que Estados Unidos no salga de ninguno de los dos teatros con su credibilidad militar intacta. Cada misil iraní que impacta contra un buque estadounidense usando coordenadas rusas es un misil que Rusia no tuvo que disparar por sí misma. El costo para Moscú es la transmisión de una coordenada satelital. El beneficio es una presencia naval estadounidense degradada, un ejército estadounidense exhausto, una estructura de alianzas estadounidense fracturada y una audiencia global
viendo cómo el poder militar estadounidense absorbe pérdidas que no está dispuesto a reconocer públicamente. Eso tiene un valor estratégico extraordinario a un riesgo militar directo prácticamente cero. Estados Unidos comenzó este conflicto exigiendo la rendición incondicional de Irán. Semanas después, sus barcos operan en el Golfo Pérsico sabiendo que Rusia ya les ha dado sus posiciones a Irán. La dominancia naval en la que se ha basado la proyección de poder estadounidense durante décadas está siendo contestada en tiempo real. Y la respuesta oficial de Washington es que no importa. Sí importa, importa enormemente. Y vamos a seguir diciéndote exactamente cuánto importa cada día en Noticias Fromm. Suscríbete a este canal ahora. Comparte este video con todos en tu red que estén tratando de entender el alcance completo de lo que está sucediendo y únete a nosotros en vivo de lunes a viernes. La versión oficial de esta guerra se está volviendo más difícil de sostener con cada barco que recibe un impacto. Nosotros te daremos la versión real. Nos vemos en el próximo.